¿Scott Cawthon realmente se sabe el lore de Five Nights at Freddy's o simplemente lo fue improvisando juego tras juego? Esta pregunta ha dividido a la comunidad de FNAF durante más de una década, y no importa cuántos juegos, libros o entrevistas existan, el debate sigue más vivo que nunca. Hoy vamos a analizar esta cuestión a fondo, usando información oficial, teorías de fans y contradicciones del propio lore, para intentar responder una de las mayores incógnitas de la saga. Para empezar, tenemos que regresar a 2014, cuando FNAF 1 salió casi como un experimento. Scott Cawthon no esperaba el éxito masivo que tuvo el juego, y eso es un punto clave. En ese primer título, el lore era mínimo. Periódicos en la pared, referencias a niños desaparecidos y animatrónicos poseídos. No había nombres, no había fechas claras, y mucho menos una cronología definida. Muchos fans creen que en este punto Scott solo tenía una idea base, una pizzería embrujada por niños asesinados. Nada más. Sin embargo, incluso aquí ya vemos patrones que se repetirían después, como la culpa, el castigo eterno y la idea de que nadie realmente escapa de sus pecados. Cuando llega FNAF 2, el lore se expande de forma drástica. Aparece Purple Guy, se introducen más víctimas y la famosa mordida del 87. Aquí es donde muchos fans empiezan a sospechar que Scott no tenía todo planeado, porque el juego 2 es una precuela que, en teoría, complica más la historia en lugar de aclararla. Aún así, otros defienden que Scott ya sabía que quería contar una historia fragmentada, diseñada para confundir. La comunidad empieza a hacer líneas de tiempo, teorías gigantes y análisis cuadro por cuadro, algo que Scott claramente no detuvo, sino que pareció fomentar con aún más pistas ocultas. FNAF 3 es un punto crucial en este debate. La introducción de Springtrap, un animatrónico que contiene directamente al asesino, cambia todo. Aquí el villano deja de ser una idea abstracta y se convierte en un personaje central. Muchos fans creen que este fue el momento en el que Scott decidió formalizar el lore, dándole un antagonista fijo. Otros piensan que Springtrap fue una respuesta directa a teorías populares del fandom, lo que reforzaría la idea de que Scott adaptaba la historia según la reacción de los jugadores. Sin embargo, Scott nunca confirmó haber cambiado el lore por teorías, solo que algunas estaban sorprendentemente cerca de la verdad. Luego llega FNAF 4, posiblemente el juego más polémico de la saga. Este título rompió por completo las teorías existentes. La mordida del 83, el niño llorón, las pesadillas y la famosa frase "I will put you back together" dejaron a la comunidad completamente dividida. Scott llegó a decir que casi nadie entendió la historia de FNAF 4 en su lanzamiento, lo que indica que él sí tenía una interpretación concreta en mente. Esto es uno de los argumentos más fuertes a favor de que Scott sí se sabe el lore, al menos en los puntos clave, incluso si los fans no lo captaron al inicio. A partir de aquí, el lore se vuelve cada vez más complejo. Sister Location introduce conceptos nuevos como la familia Afton, la remanencia y animatrónicos diseñados específicamente para matar. Muchos fans creen que estos elementos no existían en la mente de Scott desde FNAF 1, sino que fueron añadidos después para darle coherencia retroactiva a la historia. Sin embargo, esto no significa improvisación total, sino más bien expansión narrativa. Scott estaba construyendo sobre una base, no escribiendo al azar. Los libros juegan un papel muy importante en esta discusión. Scott aclaró varias veces que los libros no debían usarse como una guía literal para los juegos, pero sí como una forma de entender conceptos del universo de FNAF. Esto sugiere que Scott tenía reglas internas bien definidas sobre cómo funciona este mundo, cómo ocurre la posesión, qué es la remanencia y por qué el mal parece repetirse una y otra vez. La trilogía original y Fazbear Freaks refuerzan la idea de que Scott entiende profundamente su propio universo, aunque lo exprese de formas distintas. Otro punto clave es la forma en que Scott se comunicaba con la comunidad. En Steam y Reddit, Scott fue honesto al decir que no todo estaba planeado desde el inicio, pero también afirmó que el lore era consistente. Para muchos fans, esto significa que Scott tenía eventos importantes ya definidos, como la identidad del asesino o el destino de ciertos personajes, pero dejaba muchos espacios en blanco a propósito. Esto explicaría por qué el lore parece contradictorio en algunos puntos, pero sorprendentemente coherente en otros. Con juegos como Pizzeria Simulator y Ultimate Custom Night, parece que Scott intenta cerrar ciclos. La caída definitiva de William Afton, el sacrificio de Henry y la liberación de las almas, sugieren que Scott sabía exactamente a dónde quería llegar. Aquí ya no se siente improvisación, sino conclusión.
Y sin embargo, incluso en estos finales, Scott deja ambigüedad suficiente para que el debate continúe. Entonces, ¿Scott Cawthon se sabe el lore de FNAF? La respuesta más aceptada por la comunidad es esta. Sí, pero no como un guión rígido escrito desde el primer día. Scott tenía una visión central, temas claros y personajes clave, pero permitió que la historia creciera orgánicamente, influenciada por el éxito del juego y la participación masiva de los fans. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like y suscribiros. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, pero siempre desde el respeto. Y ahora sí que sí, adiós.